tardes a todas y todos que nos acompañan en el inicio de este nuevo webinar en las cuartas jornadas pedagógicas en tiempo de pandemia que ofrece el Instituto Multidisciplinario de Especialización para todos y todas los docentes y amigos de la educación en Oaxaca y en el resto de la República. En este webinar nos acompaña como ponente el estimado doctor Arturo Cisneros Coyacuit. Tiene una impresionante currículum vitae, pues su formación académica cuenta con una licenciatura en Psicología Social por la Universidad de Tlaxcala, una maestría en Educación Superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un doctorado en Pedagogía por la UNAM, 2 especialidades, una en Planeación, Desarrollo y Evaluación de la Práctica Docente por la UPN, otra especialidad en Formación en Biodanza por el Instituto Internacional de Madrid. Además, tiene 7 diplomados, leo algunos: estimulación temprana, estrategias de enseñanza-aprendizaje, pruebas pedagógicas, factores psicológicos, atención a la deserción de los adolescentes, a la depresión de los adolescentes, disculpen, una terapia psicovivencial. Tiene 17 cursos además seguidos fundamentalmente sobre exploración, neurociencia y cuestiones de tipo de conductas suicidas, y otros cursos y talleres importantes. Y además ya ha impartido 12 talleres importantes sobre los temas que él domina, y ha tenido años sobre cursos diversos a todos aquellos que se han inscrito en diplomados en los cuales él ha estado apoyando, 6 entre ellos dirección de tesis y de dirección y ponente en congresos nacionales e internacionales. Como ven, la trayectoria académica profesional de nuestro invitado es impresionante. Dejamos, doctor Arturo, en tus manos el micrófono y el vídeo para que presentes esto que has preparado para este webinar. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, doctor Carrera, muy amable por esta presentación. Qué gusto saludarle, y bueno, pues saludo con todo el gusto pues a nuestros queridos compañeros y compañeras del Instituto Multidisciplinario de Especialización, y bueno, pues un saludo muy afectuoso a la maestra María Eugenia, quien es la directora general del instituto. Y bueno, pues es un gusto para mí en esta tarde poder compartir con todos ustedes este tema que le hemos denominado gratitud, inspiración, alegría y otras emociones implicadas en el aprendizaje. Y bueno, pues creo que justo en estos momentos quisiera compartir esta frase de Francisco Mora, y él plantea que con la emoción se abren las ventanas de la atención, y la atención es el foco necesario para la creación del conocimiento. Entonces, la emoción, cualquiera de estas emociones positivas, pues son una posibilidad muy importante para que las personas, los niños, en general el ser humano pueda aprender. Las emociones nos acompañan todo el tiempo. Las emociones están con nosotros desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir. El ser humano es un ser emocional, nos acompañan siempre. Y justamente en este momento de pandemia, en este contexto en el cual los niños han estado por determinado tiempo, casi 2 años, en casa, ¿no? Justo por este asunto de la pandemia, ellos obviamente han estado interactuando en su contexto familiar, inclusive nosotros como adultos. Y este confinamiento en muchos niños ha creado esta experimentación de algunas emociones de soledad, de tristeza, ¿no? De esta falta de socializar con el resto de sus compañeros, con sus pares. Y en casos muy lamentables, los niños han experimentado tristeza, dolor, ¿no? Algún duelo justamente generado por esta pandemia.
esta situación nos lleva a ubicar y a ser un poco más empáticos como profesoras, como profesores, como maestros en general. Los niños y las niñas, los adolescentes y jóvenes necesitan sentirse resguardados, aceptados, queridos, valorados, pero también el ser humano. Nosotros como adultos también lo necesitamos. Y justamente en este contexto un tanto lacerante para la infancia, por muchas razones, por las pérdidas que han tenido, pero también por esta ausencia de socializar con sus pares. La socialización como un elemento que permite esta interacción entre los otros. Esto ha impactado de una manera considerable la esfera emocional. ¿Ok? Sin embargo, podemos ver este asunto como muy desolador, ¿no? Como un tanto gris. En algunos estados las clases están regresando de manera escalonada, ¿no? Cada escuela va generando sus estrategias y poco a poco vamos avanzando en este desarrollo. Podemos ver la parte gris o podemos ver la parte en la cual podemos influir nosotros en generar un contexto emocional dentro del espacio con el que interactuemos con nuestros estudiantes, con las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, y generar un momento, un proceso mucho más empático, ¿no? Mucho más comprensivo desde lo que nos toca hacer como profesores. En este sentido, ¿no? Los niños llegan a estos escenarios áulicos o los que siguen en casa experimentando determinadas emociones. Las emociones, hay 6 emociones básicas, ¿no? Entre ellas ubicamos el asco, la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el miedo. Todas estas emociones son mecanismos, ¿no? Funcionan como mecanismos que nos ayudan a reaccionar de determinada manera ante acontecimientos inesperados. También funcionan muchas veces para actuar, ¿no? Para que nosotros podamos actuar, pero en este proceso también hay una respuesta biológica. Sudamos, ¿no? Nos sentimos que la taquicardia se acelera, la boca se nos reseca. Depende de la emoción que estemos experimentando. Las emociones positivas, ¿de acuerdo? Desde el plano de esta mirada de Daniel Goleman, él plantea que las emociones y la motivación, ¿no? Permiten el logro de objetivos. Por lo tanto, se propone que se puedan promover emociones positivas, emociones que permitan la estimulación de la creatividad, que permitan un estado emocional que prepare para el aprendizaje, que prepare para el bienestar. En ese caso, las emociones positivas permiten, ¿no? Que el aprendizaje sea mucho más efectivo. Otros autores como Meyer y otros proponen que las emociones hay una relación entre la cognición y la emoción, que no son como dos elementos completamente distanciados, sino que hay una vinculación entre la parte emocional y la cognición. Entonces, estos autores plantean que se tiene que priorizar, se tiene que dar pauta hacia la experimentación de estados emocionales. Proponen que un estado de buen humor, ¿de acuerdo?, favorece la posibilidad de realizar actividades académicas con mayor productividad. Por ejemplo, el bienestar facilita la idea de la creatividad, facilita estos procesos. Y bueno, algunos otros autores como Mora, Francisco Mora, él también le da un elemento fundamental a las emociones. Él plantea justamente que las emociones son una base
importante sobre la que se sustentan los procesos de aprendizaje y la memoria. Y es que en estados emocionales positivos como la alegría, la felicidad, el bienestar, obviamente el cerebro está mucho más predispuesto, mucho más preparado para generar aprendizajes, para que el aprendizaje sea mucho más perdurable en el cerebro, en la memoria. Y en ese sentido, Ortiz, que también es un neurocientífico, él plantea justamente que los estados positivos permiten activar el cerebro a través de situaciones divertidas y emocionalmente positivas. Esto propicia que se dé un aprendizaje y que los contenidos escolares puedan ser comprendidos con mayor facilidad que en estados de enfado, de ansiedad, de tristeza, de miedo, de enojo. El cerebro lo que hace es que se contrae cuando un niño está demasiado con temor, con tristeza, con pena, con dolor. Esto obviamente es una barrera para que el aprendizaje pueda darse de una manera más efectiva. Y por su parte, Vizquerra, él plantea justamente que desde el plano de lo emocional o de la educación emocional es una innovación que responde a las necesidades sociales que no se atienden, ¿no? Generalmente se prioriza muchísimo la parte más formal, lo cognitivo, pero no se atiende el asunto del bienestar o no se promueven estas emociones en espacios escolares. De tal suerte que desde una mirada de la psicología positiva, plantean que por lo menos hay 10 emociones que se pueden asociar y que se pueden favorecer en estos contextos. En ese sentido, no vamos a abordar todas estas 10 emociones, pero entre ellas está la alegría, ¿no? El interés, favorecer el interés por el contenido, emocionar al estudiante, la serenidad, la gratitud, la diversión, el orgullo, el asombro, la inspiración, la esperanza y el amor, como algunas de estas emociones que están completamente implicadas en cualquier proceso de aprendizaje. Y esto hay que entenderlo también, que no solamente en los niños, en los adolescentes o jóvenes, sino en cualquier persona. En estados de bienestar es más probable que recordemos cosas que estamos aprendiendo. De tal suerte que quisiera compartir con ustedes esta primera emoción que es la gratitud. Y en esta tarde yo te preguntaría a ti que estás del otro lado del dispositivo, ¿por qué estaríamos agradecidos en esta tarde? ¿No? ¿Qué nos mueve como adultos? ¿No? Vivir con gratitud es estar en el presente. Y la gratitud, en buena medida, pues es un sentimiento, es una emoción o también es considerada como una actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o que se recibirá. Todos podríamos ubicar algún motivo por el cual estamos agradecidos. Y me encanta una frase que dice, si no tienes auto, agradece por tu motocicleta. Si no tienes motocicleta, agradece por tu bici. Si no tienes bici, agradece por tus pies. Si por alguna razón no tienes pies, agradece porque estás vivo. Entonces, siempre vamos a encontrar algún motivo, alguna situación que nos debe a tener esta actitud de agradecimiento. Y simplemente diremos que la gratitud proviene del vocablo gratus, que significa agradable o agradecido. Y este proceso de la gratitud ha sido estudiado. Hay algunos estudios recientes que sugieren que la gratitud tiene una relación directa con el bienestar y puede explicar determinados rasgos de la personalidad, ¿no? de un ser humano que tiene esta actitud de agradecimiento, de agradecer cotidianamente por lo que le rodea, ¿no? Por lo que ahora tenemos puesto. Agradecer, siempre vamos a encontrar motivos que nos lleven a experimentar esta situación de bienestar.
Por lo tanto, estudios desde la psicología positiva nos muestran que un simple acto de tomarnos unos minutos, unos momentos al día para agradecer, para escribir o para verbalizar aquello por lo cual estamos agradecidos, transforma o nos envía a todo nuestro cuerpo una sensación de bienestar, como de equilibrio. Rápidamente el cerebro recupera esta acción y envía una sensación de bienestar. Y ahorita vamos a ver por qué desde la neurociencia esto está completamente implicado. Algunos autores como Robert Emmons plantean que la gratitud demuestra muchos beneficios en la parte mental, en el área social y en el área física de las personas. Estos dos autores son considerados los expertos mundiales en estudios sobre la gratitud, ¿no? Y de hecho tienen algunas publicaciones al respecto, porque han recorrido diferentes culturas, diferentes escenarios, y se han dado cuenta que las personas, sin importar la cultura en la cual hayamos crecido, cuando hay esta actitud de agradecimiento, las personas viven más felices, viven más contentas y más satisfechas con su propia existencia. En ese sentido, aquí podemos ubicar algunas imágenes desde alguna resonancia magnética, la cual cuando una persona siente gratitud o expresa gratitud, se activan las regiones del cerebro que son consideradas como las sensaciones de recompensa. Este sistema de recompensa es el encargado de hacernos sentir bien, de hacernos sentir momentos de placer, de tranquilidad. Entonces, cuando un niño, cuando una persona agradece, gracias porque hoy estoy vivo, gracias porque en este momento puedo estar con ustedes, gracias porque en este momento estoy compartiendo este tema con ustedes, gracias porque estoy aquí, gracias por mi familia, gracias por este día, en fin. Esta actitud de gratitud comienza a activar esta sensación de recompensa. Y después de que practicamos o expresamos la gratitud, nos sentimos en una sensación de bienestar, de placer, justamente porque esta región que se considera como el sistema de recompensa cerebral se activa. Y en ese momento hay más posibilidades de aprender, hay más posibilidades de recuperar la información. Así que en este momento, allí donde tú estás, ¿qué te parece si ubicas 5 cosas, si estás con alguien, si estás tú solo o tú sola, verbaliza 5 cosas, ve tu manita, ve tu mano y dite a ti mismo, pues si estás con alguien, 5 cosas por las que en este momento puedes agradecer, ¿no? Venga, seguramente tendrás más. 5 cosas por las que tú agradeces. Agradezco por este tiempo que puedo aprender. Agradezco por mi computadora que me ayuda a establecer esta comunicación. Agradezco porque tengo la facilidad de manejar esta tecnología. ¿Okay? Agradezco por mi familia. Agradezco porque tengo una casa donde resguardarme. Y entonces, poco a poco, cuando esto se va practicando, comenzamos a ver todos estos beneficios. Y según estos autores, plantean que las personas agradecidas son más felices, se sienten menos deprimidas, menos estresadas y tienen una actitud de mayor satisfacción con su propia vida y con su propia existencia. Imagínense que en el aula o en estas actividades que ahora estamos llevando a distancia, el chico puede decir, agradezco porque he terminado mi tarea o agradezco por este reto, por este desafío que son las nuevas tareas, agradezco porque voy a aprender algo nuevo. Preparamos el cerebro, preparamos el cuerpo con mayor tranquilidad, con mayor serenidad. Entonces, la gratitud comienza a tener
un impacto real, un impacto claro. Y obviamente estos estudios nos plantean que mejora la salud física, por supuesto que la salud mental. Los niños pueden, y los adultos también, conciliar el sueño, mejorar el descanso. Es además considerado como un antídoto para disminuir el estrés, el miedo, la ansiedad y otras situaciones que nos desgastan. Entonces, como profesores, como maestros y maestras, podemos recuperar a partir de estos estudios. Nos queda muy claro que la gratitud debe estar considerada en entornos áulicos, dentro del aula. Tiene que haber un momento en el cual los niños puedan expresar de esta manera tan espontánea como lo saben hacer, de una manera tan libre, ¿ok? Porque hoy estamos agradecidos. Y entonces en el aula se convierte como una lluvia de gratitud. Esto puede tener, despertar mayor alegría, mayor optimismo, un entusiasmo y obviamente la energía que desde la psicología humanista le llamamos la vitalidad para hacer las cosas. Entonces, estos aspectos de ser agradecido proporcionan un estado de bienestar. Nos ayudan a seguir avanzando en nuestra vida, en nuestro aprendizaje. Por eso la alegría, la felicidad y en este caso la gratitud contribuyen a estos estados. Estos autores revelaron en sus estudios que los niños, se les pidió a un grupo de personas que escribieran cotidianamente por lo que estaban agradecidos. Le llamaron diario de gratitud. Y se dieron cuenta cómo estas personas aumentaban la probabilidad de avanzar con mayor éxito hacia sus metas personales, hacia sus metas académicas, hacia sus metas que tenían que ver con su bienestar y con la salud. Entonces, este estudio es como base para generar estas posibilidades dentro del aula. Y la propuesta es justamente que podamos enseñarle a los niños, propiciar la gratitud. Se plantea que cuando nosotros expresamos, cuando nosotros agradecemos, en nuestro cerebro se produce la serotonina, el cerebro produce la serotonina. Y fíjense que la serotonina es considerada como la sustancia química responsable de mantener el equilibrio en nuestro estado de ánimo. Nos mantiene con energía, con ánimo y es considerada justamente eso, la sustancia de la felicidad. Entonces, esto es lo que han encontrado en estos estudios. Por lo tanto, la idea es que invitemos a los niños a plasmar por escrito las causas o las situaciones por las que ellos están agradecidos. Esto podría proporcionar cierto equilibrio, cierta serenidad y por lo tanto estar con mayor disposición para el aprendizaje. Y la idea es elaborar nuestra libreta de gratitud, ¿no? Donde es un cuaderno específicamente o exclusivamente para que se pueda escribir de manera cotidiana aquellas cosas por las cuales estamos agradecidos. Esta libreta de gratitud que el niño irá escribiendo a lo largo de determinado tiempo, pues en principios la idea es favorecer el aprendizaje a partir de estos momentos de tranquilidad, a partir de todo esto que la gratitud por expresarla nos proporciona. Entonces hay un beneficio muy, muy bueno cuando los niños pueden expresar su gratitud. Y aquí ellos pueden expresar lo que consideren, ¿no? Agradecer. Lo importante es gracias o agradezco por, ¿no? Gracias a mi mamá porque me preparó mi desayuno. Gracias a mi papá por tal situación. Gracias porque tengo ojos para ver las flores. Gracias porque tengo oídos. Gracias. Esta actitud sensibiliza mucho a las personas. Según autores como estos que estamos comentando, plantea que cuando una persona se centra
en agradecer lo que tiene, ¿de acuerdo? Hay un proceso de sentirse parte de su espacio, de su aquí y de su ahora. Y esto tiene un impacto en términos de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, podemos agradecer por nuestros estudiantes, ¿no? Agradecer por el nuevo contenido que vamos a abordar, agradecer casi cualquier cosa o todo lo que nos rodea puede ser un motivo de agradecimiento, un motivo de gratitud. Y básicamente la idea es justamente esta, que invitemos a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a tomarse un tiempo para que ellos puedan escribir. Estos autores recomiendan que sean entre 5 y 10 cosas por las que en ese momento se sientan agradecidos. Pueden incluir las cosas que en ese momento les resulten pues estos motivos de agradecimiento. Pero yo también los invitaría a nosotros como adultos a poder experimentar, a poder poner en práctica estos beneficios que la gratitud nos proporciona. Como adultos, también a veces estamos en un mundo muy acelerado, en un mundo donde a veces nos despersonalizamos, pero cuando regresamos a esta reflexión y a este centro de que la gratitud nos puede llevar a experimentar, creo que seríamos más humanos, más sensibles hacia las otras personas y hacia el asunto que podemos estar viviendo. Lo importante es ser constante en plasmar algo en la libreta de gratitud. Estudios como los de Sonja plantean que las personas que escribieron en sus diarios de gratitud una vez al día durante 8 semanas reportaron un aumento de la felicidad y del bienestar en comparación con las personas que solo escribieron de 1 a 3 veces. Entonces, creo que es una muy buena invitación que podamos nosotros empezar a proponer en nuestras actividades escolares, en nuestras actividades académicas, plantearnos un momento en el cual podamos experimentar esto, que no tiene nada que ver con alguna cuestión mágica, sino que, como dicen, es inteligencia emocional, no es magia, es inteligencia emocional, es atrevernos a experimentar estos estados de bienestar por la gratitud. Hicieron otro estudio con religiosas y las religiosas que tenían un sentimiento de gratitud más genuina, más auténtica, fueron religiosas más longevas, ¿no? Experimentaban situaciones de bienestar y su estado de salud era estable. Entonces, hay varios estudios y yo creo que desde la parte escolar, la parte académica, podríamos considerarlo. Y bueno, pues ahí está, era el ejercicio que hace un momento les pedí, estas 5 cosas por las que estoy agradecido. Y bueno, la gratitud es una de estas emociones que están implicadas en el aprendizaje, pero también la inspiración. La inspiración es considerada o está asociada directamente a la creatividad y en estados de inspiración se puede potencializar estas capacidades de crear, de imaginar, de poder pensar como en perspectiva, como en tercera dimensión. La inspiración es considerada como un estado emocional subjetivo, repentino, efímero también. De repente llega la inspiración, recordamos algo, se nos ocurre, lo incorporamos, le damos forma y encontramos la respuesta. Hay algunos ejemplos de hombres que han sido inspirados en algún momento, ¿no? Esta idea de las eurekas que llegan en determinado momento. Eureka quiere decir lo tengo, ¿ok? He encontrado la solución, he encontrado la respuesta. Y bueno, para Alcoba, la idea de la inspiración es un estado emocional, ¿no? Subjetivo, repentino, pero contagioso, ¿no? Y desde aquí
desde esta idea que plantea este autor, quiero retomar que la inspiración es un estado emocional que se puede contagiar y nosotros como profesores, como maestros, como docentes, podemos favorecer, propiciar la inspiración. Y una de las posibilidades que nos ayuda a inspirar a otros es el arte, ¿no? El arte inspira. El arte puede generar momentos de creatividad, momentos de inspiración, momentos de eureka, de insight, en donde a partir de contemplar una obra, una pintura, una fotografía, una canción, podemos encontrar allí momentos de inspiración. Los niños necesitan, de alguna manera, estos momentos. La creatividad en la infancia está a flor de piel. Solo basta un pretexto, solo basta una caja de cartón, solo basta algunos palitos de madera para que estos cobren vida. Los niños están muy inspirados y esa inspiración podríamos nosotros utilizarla para dar respuestas creativas a las situaciones que ellos van experimentando. Por lo tanto, el arte en el aula permite que los niños tengan mayor atención a los detalles y es una causa perfecta para favorecer el aprendizaje. Entonces, desde esta mirada de la inspiración podemos ubicar algunas de estas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, la música nos ayuda a generar y a experimentar otros mundos imaginarios a partir de escuchar los sonidos, la melodía. Y bueno, durante la infancia, ¿no? El niño tiene una facilidad, una manera muy auténtica de estar inspirado, porque canta, porque baila, porque se mueve, porque juega, porque experimenta con su cuerpo. Y el arte puede ayudarnos a darle esta orientación, a mantener esta inspiración. ¿Ok? Hoy podemos ubicar que nuestro cerebro, ¿de acuerdo?, puede estar de alguna manera asociado a algunas de estas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, la música se procesa en la corteza auditiva que se conoce como temporal. Entonces, cuando escuchamos nuevas melodías, nuevos ritmos, nuevas canciones, está aquí implicada la zona temporal de nuestro cerebro. Es decir, por nuevos sonidos, por nuevas melodías, podemos inspirar a escribir, podemos inspirar a encontrar una respuesta a determinada duda, determinada interrogante. Por su parte, el movimiento, como bailar, ¿de acuerdo?, llevar un ritmo, utilizar todo el cuerpo para hacer una poesía coral o en general alguna actividad motora, está asociada directamente a la zona, a la corteza motora, que es la zona frontal de nuestro cerebro. Entonces, que un niño baile, que un niño se mueva, que un niño brinque, puede ser un elemento de inspiración para encontrar una respuesta. Hay algunas experiencias que las personas cuando están haciendo deporte, cuando están corriendo, cuando están nadando o así, practicando algún deporte, se les ha ocurrido o han encontrado respuestas a determinadas situaciones. Entonces, pedirle que los niños bailen, pedirles que los niños se muevan, pedirle que los niños tengan actividad física, puede ser acompañada con música. Estamos allí provocando la inspiración, además de facilitando otra emoción como la alegría, como la risa, como la carcajada, que también puede estar implicada en el aprendizaje. Así, todas las artes visuales como la pintura, la fotografía, está implicado directamente en nuestra zona occipital, que es la zona de la visión, la que se encarga de recibir, codificar y almacenar todos los estímulos visuales. Entonces, mientras un niño puede estar coloreando un mandala, o puede estar haciendo una pintura, o puede estar haciendo un collage,
en ese mismo momento puede recibir inspiración para seguir aprendiendo, para seguir avanzando o para dar respuesta a alguna problemática, alguna inquietud. Aquí podemos utilizar los murales, el collage, la pintura, el coloreado con distintos materiales. Entonces veamos cómo nosotros podemos inspirar. El arte puede ser una muy buena puerta hacia promover la inspiración para que los niños hagan y proyecten lo que sus pensamientos les estén indicando. La inspiración es un elemento, es una emoción que se puede contagiar y creo que nosotros como profesores lo podemos hacer muy bien. Así, la poesía, por ejemplo, estos géneros literarios que estimulan el área del lenguaje, ¿no? Está relacionado con toda la habilidad lingüística. Por lo tanto, escuchar una poesía, que el maestro comparta una poesía con el grupo, además de estar desarrollando habilidades lingüísticas, puede ser que el chico, el niño recupere una frase, una palabra, y esa palabra desencadene toda la inspiración. Aquí también implica recuperar poemas, títulos de poemas, que van a ser una puerta también para la inspiración, para promover estados de bienestar. Cuando alguien dice una poesía, ¿cómo nos sentimos? Cuando alguien expresa de esta manera tan estética y tan bella lo que quiere decir, ¿no? Podemos generar poesías sobre el planeta Tierra, sobre todo en las galaxias, podemos inventarle un poema a los ecosistemas, podemos inventarles un poema a las matemáticas, al triángulo, al rectángulo, es decir, esto puede inspirar hacia promover aprendizajes significativos, duraderos, pero sobre todo de bienestar. La idea de esta mirada de la psicología positiva aplicada a la educación como una posibilidad de, no solamente se trata que los niños aprendan contenidos curriculares, no solo se trata que los niños desarrollen habilidades cognitivas, sino que también contacten con sus emociones en un plano del bienestar. Y esto se va haciendo como una bola de nieve, porque ellos van descubriendo y este estado de bienestar les permite avanzar, les permite crear, les permite experimentar, que están aprendiendo, pero que además están felices, que además están contentos dentro de sus espacios áulicos o en esta educación a distancia en sus casas. Entonces, tenemos que invitarles, tenemos que propiciar que esto también esté en casa. Estos estudios han analizado entonces que la implementación del arte en el aula revelan que tiene efectos muy benéficos en el aprendizaje, pero también en el comportamiento. Estos estudios de Ramkin y otros colaboradores que han intentado inspirar por medio del arte y conectar los contenidos curriculares, se ha visto que no solo el niño aprende, sino que también tiene un impacto en su bienestar, en su comportamiento, en su conducta. De aquí que creo que nosotros podemos inspirar. Existe un mayor compromiso emocional con los estudiantes en las aulas cuando el arte es parte de esta posibilidad de inspirar y mientras ellos están trabajando, están contentos, están cantando, están concentrados en la actividad. Los alumnos trabajan de una manera más activa, aprenden a colaborar, aprenden a compartir con el otro estos momentos de inspiración de él ya sé, él ya lo tengo. Y entonces permiten experimentar de manera natural la combinación de colores, de formas, en el espacio en el cual estén trabajando. Por lo tanto, la inspiración junto con el arte facilitan el aprendizaje de las asignaturas a través del arte, como un elemento transversal que permite en todo momento estar con la posibilidad
de contactar con la inspiración para dar respuesta a estas situaciones que se les piden, ¿no? Entonces, los profesores podemos colaborar con nuestros estudiantes planteando una mirada mucho más sentida. No solo se trata de que el estudiante repita o memorice desde un plano mecánico, sino que lo viva. El aprendizaje tiene que ser sentido, tiene que ser vivido, tiene que ser emocionante, ¿no? Lo que plantea Tomás Mora, es justamente eso, que el aprendizaje tiene que ser emocionante. Tenemos que emocionar. Y el estudiante, cuando entra en esta emoción, pues obviamente está en un ambiente de alegría, de mucha socialización mediatizadas por la carcajada, la risa, ¿no? Es triste pensar que las aulas deben estar en una situación solemne, ¿no? El aprendizaje tiene un gran impacto cuando se le permite al niño estar en un marco de libertad, con cierta contención, pero darle esta posibilidad de reír. ¿Cuántos nosotros hemos escuchado, guarden silencio, cállense, cállense? Los niños en general tienen necesidad de hablar, tienen necesidad de comunicarse. Y bueno, esto puede ayudarnos, por ejemplo, generar un saludo de distinta manera. Hoy yo les propongo practicar con nuestros alumnos un saludo lingüista. Y después, ¿cómo es un saludo lingüista? Bueno, pues ahora estamos en la virtualidad y entonces el niño muestra el codo, porque ahora nos estamos saludando con el codo, con el puño, y luego tienen que decir un trabalenguas. Entonces, mientras se acuerda, mientras genera, cuando escuchamos el trabalenguas, nos puede generar una situación de alegría, de wow, ese trabalenguas no me lo sabía, genera una situación de retroalimentación, ¿no? Les propongo también el saludo con cita, ¿no? Que genera como esta alegría de escuchar frases, de escuchar alguna palabra divertida. El saludo con cita es, enviamos un saludo con el puñito y luego compartimos una frase, una cita textual, que el niño recuerde. No necesariamente es que venga en un libro, sino que él haya escuchado, y me ha tocado ver cómo los niños inventan sus frases y después de que la han inventado les genera una gran carcajada, ¿no? Porque han hecho esta conexión con todas sus estructuras cognitivas y bueno, genera una situación de bienestar. O el saludo de poeta, ¿qué tal? Este saludo, bueno, enviamos un saludo con la mano y luego expresamos por turnos un poema o una parte de algún poema que nosotros nos podamos saber. Entonces, se trata de poder ser arriesgados. Como lo decía Pablo Freire, que si somos un poco locos, ¿no? Si arriesgamos un poco, podemos hacer mucho. Él dice, o somos un poco locos o no haremos nada. Y creo que esta idea de locura, ¿no? En términos pedagógicos, nos lleva a proponer, a promover estados de bienestar, donde los niños puedan reírse, donde puedan experimentar estas emociones que estamos comentando. También podemos hacer el saludo musical, este saludo, ¿no? Por turnos. Algunos cantan una pequeña canción o parte de una canción y luego invitan a alguien más, ¿no? Entonces yo canto una canción y ahora esta canción de Buen Día va dedicada para el doctor Carrera y el doctor Carrera canta una canción o un pedazo y la comunica con otro. Cuando son actividades sincrónicas, esto se puede hacer. O simplemente dejarle al chico que cante en casa, ¿no? El cantar nos promueve de bienestar porque nos ayuda a sentirnos alegres. La música es una muy buena consejera para fomentar la alegría. En ese sentido, algunos autores plantean que la alegría es una capacidad humana de gozar la vida en el aquí y en el ahora, de manera autónoma y constructiva para las personas, para los niños. Tú y yo tenemos esta capacidad humana. Te invito a cantar, te invito a estar en estos estados de alegría. La alegría se promueve. Aprender con alegría entonces implica
un aprendizaje lúdico, un tanto juguetón, un tanto divertido, placentero, creativo, también a veces entretenido, ¿no? Podemos nosotros generar alguna actividad que permita que los niños se rían. Lo más importante aquí es que el niño se ría, que cuando se ríe mueve los músculos de la cara, perdón, y además hay una interacción con todos nuestros sistemas, porque hay un esfuerzo, respiramos, inhalamos. Cuando hacemos una gran carcajada, en realidad oxigenamos también a nuestro cerebro. Yo no sé si tú has experimentado después de que has dado una carcajada, nos quedamos porque hay momentos de tranquilidad, de placer. Por lo tanto, las actividades lúdicas pueden favorecer la alegría en el aula. Esta actividad lúdica, desde esta mirada, pues ayuda a que los niños liberen la tensión, a huir de la rutina, de las preocupaciones, a tener un momento de placer, de diversión, de entretenimiento. Entonces, hay que jugar, hay que promover esta mirada lúdica para abordar algunos contenidos, pero también como un momento de expresión. El juego como una posibilidad de que además de que el niño está alegre, se pueda expresar, que pueda también fortalecer, dependiendo la actividad lúdica, pero también se fortalece las agilidades mentales, el equilibrio, la flexibilidad de buscar respuestas. Además, se propone que cuando un niño ríe, cuando un niño juega, aumenta la circulación sanguínea. Esto hace que el cerebro esté más oxigenado porque llega al cerebro, ¿no? El torrente sanguíneo. Y recordemos que en la sangre, además de llevar los nutrimentos, lleva también el oxígeno que viaja a través de la sangre. Entonces, hay una posibilidad de que esto ocurra. Y por supuesto, cuando reímos, cuando estamos alegres, cuando jugamos, el cerebro segrega o libera dos sustancias que son consideradas como del bienestar, las endorfinas y la serotonina, que son consideradas como las que producen el bienestar. Y obviamente cuando reímos podemos favorecer esta idea de la inclusión, porque en una clase que se promueve la alegría, que se promueve la felicidad, que se promueve el bienestar, todos caben, todos pueden estar allí. Por lo tanto, la educación a través de favorecer la alegría mediante el juego es un medio pedagógico que debe estar presente en la escuela infantil como algo que permite que el niño se desarrolle, que él contacta con su estado de bienestar y esto le da el ímpetu para seguir avanzando. Por lo tanto, la posibilidad de reír, de aprender, permite que el niño se cree un mundo independiente, un mundo que le permite también adaptarse al entorno, al contexto, a través del juego, a través de crear estas actividades lúdicas que por un lado va a hacer que el niño aprenda, pero también va a hacer que se adapte, pero lo más importante desde esta mirada es que va a generar en el niño una situación de bienestar, de agrado, de gusto por el aprendizaje. En este sentido, la alegría en el aula o propiciar la alegría en el aula nos invita a transformar nuestras prácticas, retándonos a nosotros mismos como educadores, como educadoras, a experimentar otras maneras, a arriesgarnos inclusive a bailar con nuestros estudiantes, a contar un chiste, a generar la risa, a promover que ellos se rían, que no estén con esa cara. Yo a veces en ese sentido les digo a mis estudiantes, es que chicos están con una cara de plátano, pero ¿qué está pasando? Y entonces esta posibilidad de reír, ¿no? Dinamiza, genera un proceso mucho más sentido. Podemos poner un poco de música, generar un poco de movimiento, ayudar a que ellos se puedan expresar. Simplemente, a veces, con un simple saludo, ¿no? Podemos hacer el saludo de estampida de elefantes, dando unos golpecillos. Bueno, ahora con toda esta situación de la
sana distancia, pues todo es desde lejos, pero estos saludos, estas posibilidades de interactuar, mediatizados obviamente por una interacción un poquito distante, pero que eso no sea el obstáculo para no realizarlo. Y bien, quiero compartirles que justamente nuestro plan, el sistema educativo actual, contempla algo que se denomina la educación socioemocional. Y el programa vigente contempla 5 dimensiones. Cada dimensión tiene 5 habilidades. Y justamente la primera dimensión, que es la de autoconocimiento, fíjense, le da justamente o nos propone desarrollar la habilidad del aprecio y la gratitud, el bienestar. Bueno, las 5 en total es la conciencia de las emociones, la autoestima, aprecio y gratitud y bienestar. Por lo tanto, nosotros al favorecer todas estas actividades, estamos también dentro de lo que propone el sistema educativo vigente, ¿no? Otra dimensión es la autorregulación, y aquí implica la metacognición, la expresión de emociones, la regulación de emociones, y esta que he subrayado, autogeneración de emociones para el bienestar, ¿ok? Que los niños van descubriendo que hay acciones que ellos pueden desarrollar o que ellos pueden poner en práctica para sentirse mejor. Dentro de la dimensión de autonomía tenemos iniciativa personal, identificación de necesidades y búsqueda de soluciones, liderazgo y apertura, toma de decisiones y compromisos y autoeficacia. Y dentro de la dimensión de la empatía, pues está esta idea que el bienestar y el trato digno hacia otras personas. La toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo y conflicto, el reconocimiento del prejuicio asociado a la diversidad, la sensibilidad hacia las personas y grupos que sufren exclusión o discriminación y el cuidado de seres vivos y de la naturaleza. Como nos damos cuenta, tenemos un gran reto. Tenemos un reto muy, muy grande de poder coadyuvar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a fortalecer estas habilidades. Y la última dimensión, que es la de colaboración, implica trabajar la comunicación asertiva, la responsabilidad, la inclusión, la resolución de conflictos y la interdependencia. Como nos damos cuenta, estas ideas de favorecer la gratitud, la alegría, la inspiración y todas estas emociones, pues están consideradas dentro de este programa que se llama educación socioemocional. Cuando un niño experimenta un estado de bienestar y sabe que puede generar estos estados de bienestar, entonces, según Vizquerra, comienzan a disminuir conductas violentas, conductas agresivas, conductas discriminatorias. Por lo tanto, nos conviene a todos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y jóvenes, pero también nos reta a nosotros como profesores a trabajar, a fortalecer. Y es que aquí yo miro una relación simbiótica. Cuando tú haces algo, estas actividades las orientas para tus estudiantes, también te nutren a ti. Entonces, en la medida en que nos arriesgamos, en la medida en que vamos generando estas acciones con nuestros estudiantes, viene de regreso para nosotros. Por eso conviene arriesgarnos un poco. Yo los invitaría a ustedes a experimentar algunas de estas emociones. Hoy les he planteado un poco la idea de la libreta de gratitud, esta posibilidad del arte como una puerta a la inspiración y el juego como una posibilidad a la alegría. Existen todas estas otras posibilidades de emociones, pero creo que podemos explorar estas y poco a poco ir avanzando en otras más.
La intención es dinamizar el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes a través de las emociones, a través de estados de bienestar. Y como nos hemos dado cuenta, todo funciona como un sistema. El cerebro hace lo que le toca, produciendo estas sustancias de bienestar, incorporando la información, y el niño generando de manera integral un desarrollo que le permite seguir aprendiendo, que le permite seguir avanzando en todo este aprendizaje que tiene. Así que es el reto. Yo les invito, les animo a que podamos ser un poco arriesgados, a que podamos tener una posibilidad de crecer junto con nuestros estudiantes, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel integral, a nivel del desarrollo emocional, y que este proceso nos permita avanzar como sociedad, como personas, como grupo, y obviamente en nuestra propia individualidad. Pues muchas gracias por escucharme. Doctor Carrera, muchas gracias. Gracias, doctor Arturo. Pues damos gracias por lo que nos has dado, que es no solamente las gracias por haberte escuchado, sino por haber recibido una excelente conferencia o webinar en donde nos ha situado lo que significan algunas actividades emocionales fundamentales, como es dar gracias. Y te damos gracias a ti por tu presencia en este webinar. Y hay preguntas, doctor, de la primera que fue cómo trabajar, yo me figuro que es cómo jugar cuando con niños de manera virtual, cuando tenemos clases y quisiéramos insinuar o incitar o solicitar juegos con ellos, ¿cómo hacerlo? Es un poco complicado, dice la compañera que nos está presentando esta pregunta. Otra pregunta, habla más que una pregunta, es como una opinión. Se habla hoy día de la generación de cristal. ¿Qué hay detrás de esta expresión, ¿no? Me figuro que se está refiriendo a algunos niños o niñas que viven situaciones muy conflictivas, no sé por dónde, pero usted tiene la posibilidad de hablar de esta expresión, generación de cristal. Algunos ejemplos que usted nos pudiera decir para adolescentes. Y una pregunta combinada con esta es, pero para niños y niñas, con adolescentes, pero con situaciones de complicación personal, con discapacidades, con situaciones limitadas. Otra pregunta un poquito más rebuscada, se habla de bienestar, pero hoy día hay alguien que está hablando de bien ser estar. No sé si esa expresión quepa o está un poco rompiendo lo que es lo habitual. Bueno, serían las primeras preguntas que nos han llegado. Y hay una que habla de si el esfuerzo es una situación socioemocional o es un valor. ¿Qué pensar de ello? Bueno, pues obviamente en esta educación de la virtualidad, ¿no? Si bien estamos mediatizados por la propia tecnología, por estos dispositivos, la computadora, el celular, podríamos ubicar, existen algunas plataformas, ahora recuerdo una, se llama Geniality, que el profesor puede hacer algunos juegos, ¿no? Y interactuar a través del propio teléfono. Pero más bien yo me iría a la posibilidad de que la tarea del niño sea jugar, por ejemplo, estos juegos un tanto tradicionales, el stop, ¿no? Recuerden un poco, hagamos un poco de memoria en nuestra etapa infantil, ¿no? Que había como cierta posibilidad de interactuar con los otros, con nuestros vecinos, con nuestros pares. Que la tarea no solamente sea que el niño esté en esta actitud de hacer un copiado o hacer algo de la libreta, sino que la tarea pueda ser jugar y que el niño escriba, ¿no? ¿Qué se sintió? ¿Qué experimentó con el juego? O que escriba una carta y diciéndole a otro compañerito cómo se realiza este juego, pero que primero él lo juegue, que primero él lo experimente.
esta posibilidad de generar la alegría, el bienestar a través de determinadas actividades lúdicas, ¿ok? Puede ser un elemento. La otra son los juegos que podemos nosotros elaborar como estas sopas de letras, ¿no? Que podemos enviarlas, donde el chico tiene que identificar algunos conceptos que se hayan abordado, que se hayan visto en el tema. Estos juegos como los crucigramas, que también implica la agilidad cognitiva. Entonces, no en un estado como de competir, sino de disfrutarlo, de emocionarnos. Vamos a ver cómo está el rastreo ocular, a ver quién logra primero encontrar esta palabra. Y bueno, entonces es un poco esta posibilidad. Por un lado está la propuesta de las actividades lúdicas para distensar, para salir de la cotidianidad, y por el otro, las actividades lúdicas que nos permiten abordar como algunas ideas de los temas abordados. Entonces, creo que esto nos interpela, por supuesto, porque también pone en práctica nuestra capacidad para adaptar y obviamente considerar el contexto de los propios niños, en el contexto en el que ellos se desenvuelven. Quizá sería pedir que juegue con su papá o con su mamá. El año pasado la UNICEF sacó unos materiales muy interesantes que se llaman Estar en casa también es divertido, y justamente hacía esta recomendación, ¿no? Que los maestros pudiéramos sugerir que el papá jugara o estableciera una relación lúdica con su hijo. Y bueno, creo que desde ahí podría ser una posibilidad, sobre todo para sacar pues a la infancia, al niño, de un estado como tan estático. Actualmente, con la educación a distancia, los niños se pasan mucho tiempo frente a la computadora o frente al celular, y entonces trata un poquito de romper con eso y invitarlos a que jueguen, invitarles a que se muevan, quizá les pueda pedir compartir una melodía y que esta melodía la canten y la bailen. Entonces, es un poco esta mirada disruptiva, ¿de acuerdo? De un aprendizaje demasiado estricto hacia la incorporación, más bien una libertad, la libertad de aprender aún estando en casa, por la orientación del profesor, por las recomendaciones que él da, pero desde un plano un poco más, encontrarle la parte divertida al aprendizaje. Y entonces esto nos reta a nosotros, ¿no? Estos juegos un poco como de basta, que habría que recuperarlos, que se fortalece la memoria, la atención, la concentración. Creo que estas podrían ser algunas de las posibilidades que encontramos. Y bueno, algunos neurocientíficos como Tomás Mora plantean que a veces presentarle cosas completamente chuscas, completamente amorfas, el niño empieza a preguntarse qué es. Entonces les enviamos un dibujo y que ellos inventen o creen una historia alrededor de esa figura amorfa. Él lo plantea como traer una jirafa al aula. Y él dice que esa jirafa puede ser cualquier cosa que cause altas expectativas o que atraiga la atención, ¿no? del grupo. Obviamente ahora por la virtualidad no podemos traer la jirafa, y él no se refiere a la jirafa física, sino alguna cosa o algún objeto, algún material que rompa como con esta estructura tan estereotipada de una clase, sino que podamos el concepto que yo le llamo es la parte disruptiva, ¿no? Que rompa con lo estructurado, con lo ya dado por la experiencia o por los años, sino generar esta motivación o esta inspiración que puede ser un objeto antiguo, una foto antigua, algún objeto que encontramos en alguna tienda y que nos parece
como muy divertido, una peluca, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo leía el artículo de Ken Robinson, que él habla en su libro que se llama Escuelas Creativas, y él propone, ¿no? Él da el ejemplo de que el maestro llegó con estas aletas con las que se bucea, y entonces generó una alta expectativa porque todos los niños iban a ver por qué había llegado así y qué implicaba esto. Entonces, simplemente es, ahora vamos a hablar del mar, ahora vamos a hablar de los océanos. Entonces, se trata de encontrarle un objeto, un motivo que atraiga y que rompa con lo estereotipado y que al mismo tiempo dé la posibilidad de contactar con el aprendizaje y con nuevas experiencias. Ya habló usted sobre cómo desde la escuela podemos incitar a padres de familia. Hay una pregunta justamente que dice lo que usted de alguna manera ya ha respondido, pero la que pregunta dice es que hay padres de familia que vienen cansados, que no les interesa esto de la escuela en casa, y entonces cómo hacer para motivar la relación. La parte ya ha respondido, pero si se pudiera apuntar un poco más. Y hay otra preguntita que la he dejado para el final, porque hay una profesora, me figuró, que está preocupada porque tiene algún niño que su papá o familiar ha fallecido por la cuestión del COVID y está en una especie de situación de tristeza. ¿Cómo ayudar a un niño, a una niña que está en esas condiciones tan profundas y tan motivadoras de que no sabe qué hacer? Sí, sí, claro. Bueno, porque algún familiar cercano ha fallecido. Gracias, sí. Bien, en respecto a la primera pregunta de cómo motivar a los papás, bueno, es en realidad una tarea y un reto muy importante. Yo creo que cuando el padre de familia, nosotros invitamos o tratamos de jugar directamente con el padre de familia, ¿no? Podemos, creo que, generar un acercamiento, una reunión, un punto de contacto con el padre de familia donde juguemos con él también, o sea, donde el padre sea el protagonista. Hace poco, en un preescolar, que se trataba que los padres contribuyeran al desarrollo cognitivo, y entonces la idea era que los papás jugaran con los materiales que habíamos llevado, ¿no? Y después este taller lo hicimos igual de manera virtual. Entonces les pedí a los papás que por favor tuviesen allí sus semillas, los vasos, la camisa, en fin, el material, porque íbamos a trabajar con habilidades motoras para abotonar, pasar las semillas de un vaso a otro. Y entonces los papás que estaban allí lo hicimos un poquito, ¿no? Como esta idea de vivencial, aunque era a partir de la virtualidad, pero tratamos de hacerlo vivencial y después llegamos a la reflexión. ¿Cómo le hubiese sido si solamente le hubiésemos explicado lo que tendría que hacer y ahora que usted lo vivió? Entonces los padres de familia también, obviamente, tienen sus propias responsabilidades, pero cuando los involucramos, no solamente diciéndoles cómo lo hagan, sino que ellos lo hagan, entonces esto genera una mayor sensibilidad, ¿no? Y probablemente el padre de familia tenga mayor disponibilidad para acompañar en estas actividades lúdicas a sus hijos, a sus hijas. Entonces, creo que podríamos entrarle por la parte vivencial del padre de familia, ¿de acuerdo? Además, tratando también de informar de lo importante que es el juego, que favorece la alegría y lo que hemos platicado, pero que también el padre lo viva, que también el padre se ría, que también el padre se divierta. Y cuando esto ocurre, pues hay un proceso mucho más sentido, mucho más internalizado, que seguramente podría abrir la puerta de mayor disponibilidad para hacerlo con sus hijos. Respecto a la siguiente pregunta, fíjense que hoy justamente que tuve clase con mis estudiantes de la universidad, una estudiante del grupo falleció hace 2 semanas. Entonces, yo había considerado tratar el tema porque al final del día era parte del grupo.
Y entonces cuando nos dieron la noticia de que ella había fallecido, como tenemos un grupo de WhatsApp de estudiantes, entonces a los profesores nos avisaron y yo les compartí esto a los estudiantes. Y bueno, pues obviamente los comentarios de qué pena, qué tristeza, etcétera. Pero hoy di un poco de tiempo para tocar ese asunto. Los duelos siempre dejan huecos, aunque obviamente por toda esta virtualidad yo no conocí físicamente al estudiante, pero la conocí por la interacción, por estas clases virtuales que habíamos tenido. Sin embargo, obviamente hay un hueco físico. Hace un momento que iba anotando las participaciones y recuperando algunos nombres en la lista, pues apareció su nombre. Y entonces hay huecos que tenemos que hablarlo. La mejor manera de cerrar un círculo por una pérdida es hablar. Yo lo hice ahora con los estudiantes, ¿no? Estos rituales de guardar un minuto de silencio. Después, cada uno de ellos habló de lo que había significado la vida de este estudiante, sus compañeras más cercanas. Algunos decían, bueno, yo no la conocí, pero no la conocí tanto, pero recuerdo tal evento, recuerdo tal situación. Esto va haciendo que la persona no se quede con esa sensación de haber hablado de la compañera que falleció. Entonces, creo que un aspecto muy importante es, no todos los niños pueden haber experimentado algún duelo, algunos con mayor cercanía. La idea del duelo son pérdidas, ¿no? Un duelo es una pérdida de algo y la teoría propone que casi todos los días nosotros enfrentamos duelos. Desde que se nos fue el camión, desde que me dejó el transporte, desde que perdí mis monedas. Entonces, el duelo son pérdidas. Hay duelos que son mucho más implicados en una emoción y que son más fuertes y más difíciles de superar. Pero una actividad que ayuda mucho es hablar. Probablemente la maestra podría usted hablar de quién ha perdido un familiar, ¿no? Y entonces esto ayuda a que el niño no sienta que es el único que ha experimentado esta pérdida o esta situación, sino cuando alguien dice, es que yo perdí a mi abuelita, es que yo perdí a un tío y es que yo perdí a fulano, vamos generando esta sensación de identidad, de identificación, de no sentirnos solos con esa pena, sino que involucra este apoyo solidario que podemos encontrar en el grupo. Hablar de lo que significó esa persona, qué nos dejó, qué nos aportó. Y luego hay un ejercicio muy, muy sentido en el cual la persona, en este caso el niño, no dice el nombre de la persona, te dejo ir, te suelto, no me debes nada, no te debo nada. Aunque el niño puede ser muy pequeño, pero esto lo hemos hecho, por ejemplo, con niños cuando ellos tienen la pérdida de su mascota y entonces aprenden a cerrar ese círculo diciendo adiós, gracias porque me acompañaste, gracias porque estuviste conmigo, gracias y ahora te dejo ir. Me quedo con tu sonrisa, me quedo con lo que tú hiciste por mí y recuperamos nuevamente estas ideas que hablábamos hace un momento de las emociones. Hay que agradecer y recuperando lo que platicábamos de la gratitud, aunque esa persona no esté, podemos agradecer por lo que nos dio, por lo que hizo por nosotros, por lo que nos aportó, por lo que compartió cuando estuvo con nosotros. Entonces, agradecer, hacemos una lista grande o de las cosas que recordemos de esa persona, ¿ok? Y luego podemos nosotros escribir como inspiración, ¿no? Una carta o un poema que me inspire de lo que me dejó. Yo quiero agradecer por esto. Entonces, podemos utilizar esta posibilidad del duelo para sanar y sobre todo para ahora
transformar. Francisco Mora dice que una emoción negativa o dolorosa solamente se puede contrarrestar con una emoción positiva mucho más fuerte. Entonces, podríamos utilizar como pretexto esta situación y que el niño vaya explorando que puede pasar a otro nivel de emoción. Y esto, pues obviamente, como profesores, no vamos a trabajar una parte como de terapia, porque no nos compete, pero sí a darle un lugar. Si el niño lo requiere y es necesario, hablar de ello. Y por supuesto que esto puede ser pauta para que otros niños se sientan identificados y puedan hacer lo mismo. Entonces, desde esta mirada, desde este principio inclusivo, es lo que hacemos enfocado a un niño le puede servir a todo el grupo. Y así tenemos una mirada mucho más inclusiva de este tipo de actividades. Gracias nuevamente, doctor Arturo. Y todos los asistentes, hay como si se han llegado como 60 y tantos asistentes, todos están mandando chat diciendo, gracias, doctor Arturo, gracias por verlo otra vez, fui su alumno, fui su alumna, qué emoción verlo acá, llegué justo porque iba a escucharlo a usted. Gracias. Creo que hasta no es necesario hacer la evaluación de manera formal de este webinar, porque pues todos están diciendo, muchísimas gracias, una gran inspiración, continuaremos aprendiendo de usted, lo pondremos en práctica, una parte interesante en nuestras vidas. Pues gracias nuevamente, doctor Arturo. Ya pues por hacerlo formal, pues invitamos a los asistentes a llenar la hojita de evaluación, dando las gracias nuevamente al doctor Arturo con un aplauso de su lugar de casa o donde esté en este momento escuchando su excelente conferencia o webinar. Buenas tardes. Muy buena tarde, muchas gracias. Un placer estar en esta tarde con todos ustedes, doctor. Muchas gracias. Y bueno, pues bendiciones para cada uno de nosotros.